Yo soy Dave Brown de Teletrain. El programa de hoy se refiere a los peligros físicos de las sustancias químicas, de cómo éstas pueden comenzar incendios, causar explosiones o empeorar un incendio después de que ha comenzado. La realidad es que estamos cerca de estos peligros casi todas nuestras vidas, en el trabajo y en el hogar. Pero el problema es que frecuentemente no reconocemos un peligro, porque no sabemos suficiente sobre las propiedades de las sustancias químicas o sobre cómo pueden comenzar los incendios. En este programa vamos a decirle algunas cosas que pueden sorprenderle. Muchos ya conocen esto. Se llama el triángulo del fuego, y normalmente se dibuja así para demostrar que combustible, oxígeno y una fuente de calor son las tres cosas necesarias para que haya fuego. Si se elimina cualquiera de estos tres, no habrá fuego. Este diagrama normalmente proporciona suficiente explicación, pero cuando nos estamos refiriendo a sustancias químicas tenemos que ser un poco más exactos. En los rótulos y las hojas de datos para seguridad de materiales, al combustible, o sea, a la sustancia que quema, comúnmente se le llama combustible o inflamable. Es cierto que casi todo puede quemar bajo las condiciones apropiadas, pero los términos inflamable y combustible se refieren a esas sustancias con mayor probabilidad de quemar bajo condiciones normales. En la mayoría de situaciones, las sustancias inflamables son más peligrosas que las combustibles, pero no colocaría ninguna de las dos cerca de un oxidante o una fuente de ignición. ¿Y por qué cambiamos la palabra oxígeno a oxidante en nuestro triángulo? En forma de gas, el oxígeno constituye 21% de nuestra atmósfera y sustenta la gran mayoría de incendios que ocurren. Pero hay otras sustancias químicas tales como el cloro, yodo, bromo y flúor que también sustentan la combustión. Y hay miles de compuestos tales como el ácido nítrico y cloruro potásico que expiden oxígeno. Toda sustancia química que actúe como el oxígeno o que expida oxígeno se llama un oxidante. Lo primero que se debe saber sobre estas es que se tienen que conservar lejos del calor y de los combustibles, y lo segundo es que unas de ellas son muy inestables. Si encuentra un número 4 en la sección de reactividad y un oxi en la sección de información de un rótulo de la NFPA, lo más probable es que sea un peróxido, lo cual quiere decir una sustancia sumamente sensible. La mayoría de peróxidos y formadores de peróxido contienen otras sustancias químicas llamadas inhibidoras, que los hacen más estables, pero si éstas paran de actuar, la fricción de desenroscar la tapa o levantar el recipiente puede producir suficiente calor para desencadenar una explosión. Una situación aún más peligrosa puede ocurrir cuando los compuestos, algunos de ellos combustibles, pueden formar peróxidos con facilidad. Éter, acetal, estireno y los compuestos de vinilos son unos ejemplos. Si la hoja de datos indica que una sustancia puede formar peróxidos, o si la sustancia es un peróxido, trátela con cuidado. Si nota algo raro en la sustancia o en el recipiente, no la toque. Informe a su supervisor. Para tener un incendio también tiene que tener calor. Usted probablemente puede nombrar varias fuentes de calor: fósforos, luces de pilotos y sopletes de soldar, cigarrillos y hornillos. Estos son evidentes. Pero si piensa en esta sección del triángulo como fuentes de ignición, no se olvidará de unas que no son tan evidentes. Cerca de sustancias inflamables, el calor de una bombilla podría causar la ignición, como puede causarla la fricción de piezas movibles o el calor de un compresor de aire. En un ambiente muy inflamable o explosivo, utilice solamente luces y cables aprobados, de poco calor, sellados y portátiles. Las chispas producidas por la estática pueden ser desastrosas. Cuando transfiera líquidos inflamables o combustibles de un recipiente metálico a otro, cerciórese de que uno de los recipientes está conectado a tierra, y luego verifique que los recipientes mantienen contacto de metal a metal. La manera más segura de lograr esto es con un alambre de puesta a masa. Las reacciones químicas constituyen solamente un bajo porcentaje de las causas de incendios, pero pueden ser un problema especial porque con frecuencia pueden proporcionar 2 o hasta 3 de los ingredientes del fuego. Las sustancias piróforas son de ignición espontánea, es decir, se encienden por sí solas. Reaccionan tan rápidamente al oxígeno en el aire que producen su propio calor. Algunas tienen tanta energía que reaccionan con casi cualquier cosa.
Cuando vea las palabras se descompone, polimeriza o condensa rápidamente en una hoja de datos, sabrá que las sustancias pueden emitir suficiente calor para comenzar sus propios incendios o para hacerlos que sigan quemando después que han comenzado. Algunas sustancias reaccionan violentamente con el agua para producir calor y a veces combustible. Carburo de calcio, por ejemplo, no es inflamable, pero cuando entra en contacto con el agua produce gas acetileno. Y observe lo que ocurre cuando una sustancia de reactividad al agua, tal como el sodio, tiene contacto con agua. Hace poco se mataron 2 hombres cuando usaron agua para limpiar un tanque que había contenido sodio. Deje que las sustancias que reaccionan con el agua se calienten a la temperatura ambiental antes de abrirlas. Si el recipiente es más frío que el aire en el ambiente, la humedad del aire puede condensarse en la superficie del recipiente abierto y puede causar una reacción violenta. Guarde las sustancias que reaccionan con el agua lejos de los sistemas de riego o donde se puede emplear agua en caso de que los materiales se incendien. La hoja de datos contiene todos los requisitos para manejo especial o almacenaje. Y bien, ahora que entiende algunos de los peligros de los oxidantes y fuentes de ignición, estudiemos más las sustancias inflamables y combustibles. Vamos a comenzar con una simple demostración, pero antes de eso quiero hacerle una advertencia. Algunas de las demostraciones que verá en este programa son peligrosas. Las estamos haciendo bajo condiciones muy controladas. Bajo ninguna circunstancia debe intentarlas usted por su cuenta. Ahora observe. El acero se puede encender con un fósforo común. ¿Por qué está ardiendo la viruta de acero? Porque las fibras finas están dejando que bastante oxígeno entre en contacto con el acero. Entre más finamente esté dividida una sustancia, más fácil es de encender. Los pedacitos de madera se encienden mucho más rápidamente que un tronco. El mismo principio aplica a las neblinas aerosoles. La superficie del material aumenta cuando el líquido se divide en diminutas gotas. Aun cuando la sustancia en la lata no es inflamable, el propulsante puede serlo. Tenga cuidado con los lugares donde los usa. Cuando trabaje con líquidos inflamables o combustibles, hay unas cuantas cosas que tiene que saber. Los líquidos en realidad no queman, tienen que convertirse en vapor primero, lo cual significa que tienen que cambiar de un líquido a un gas. Algunos se convierten en vapor a temperaturas ambientales, otros tienen que calentarse para hacer que se forme el vapor. Cuando vea punto de inflamación en una hoja de datos, se refiere a la temperatura a la cual un líquido, y en algunos casos un sólido, producirá suficiente vapor para encenderse cuando se le pasa una llama por encima. Veamos lo que realmente significa el punto de inflamación. Puede ser muy importante. Pasaremos este fósforo encendido por encima de metanol, alcohol de madera, una sustancia inflamable, con un punto de inflamación de 11 grados centígrados o 52 grados Fahrenheit, sus gases se encienden fácilmente. Pero cuando pasamos un fósforo sobre ácido acético, una sustancia combustible que tiene un punto de inflamación de 41 grados centígrados o 106 grados Fahrenheit, no pasa nada. Calentémosla un poco. Intentémoslo nuevamente. ¿Arte de magia? No. Cuando calentamos la sustancia a su punto de inflamación, forma suficientes gases para encenderse. El punto aquí es que los líquidos combustibles pueden convertirse en inflamables si hay suficiente calor para aumentar los gases. De modo que tenga el cuidado de no dejarlos calentar. La querosina o aún los solventes seguros pueden convertirse en inflamables si se colocan sobre una superficie caliente. El aumento del área de superficie de un líquido también aumenta la cantidad de vapor que se forma. Aún líquidos con un punto de inflamación relativamente alto pueden tornarse más inflamables de lo que cree si tienen un área de superficie grande. La ventilación puede impedir que se formen grandes áreas de gases. Preste atención a los avisos que prohíben fumar. Conserve las más mínimas cosas inflamables en su lugar de trabajo. Y utilice latas de seguridad como esta, con un parallamas en el orificio y una tapa con respiradero. Recuerde que los líquidos inflamables forman gases con facilidad, y estos gases, cuando se encierran, ejercen presión sobre las paredes del recipiente. Si no se alivia la presión, el recipiente puede explotar.
Hay otra forma en que un líquido combustible puede volverse uno peligrosamente inflamable. Cuando dejamos caer un fósforo en esta querosina, como puede ver, no quema. Esta gasolina, que tiene un punto de inflamación más bajo, quema con facilidad. Ahora vamos a añadir un poco de gasolina a la querosina. Observe. El punto de inflamación de la mezcla es mucho más bajo de lo que se podría esperar. Cuando se añade a la querosina, aunque sea un poco de sustancia inflamable, se vuelve mucho más peligrosa. También verán los términos límites inflamables superior e inferior, escrito con las letras UFL y LFL en la hoja de datos. Algunas veces se llaman límites explosivos superior e inferior, o UEL y LEL. Se pueden explicar mejor si vemos una demostración de la mezcla de combustible y aire en un motor de combustión interna. Si sabe algo de motores, sabe que aún la gasolina, que es muy inflamable, tiene que mezclarse con la suficiente cantidad de aire para que pueda quemarse en los cilindros. Esa es la función del carburador. Si no hay suficiente vapor o gas del combustible para quemarse, se dice que la mezcla de aire y combustibles es muy pobre. Observe lo que ocurre a medida que se disminuye el combustible. Cuando no hay suficiente gas del combustible, está faltando uno de los principales ingredientes del fuego, y el motor no andará. Hemos llegado al límite inflamable inferior. Ahora vamos a añadir más gases del combustible. Tenemos mucho combustible en la mezcla. Se está enriqueciendo demasiado y pronto se inundará. Ahora hemos llegado al límite inflamable superior. Hay demasiados gases de combustible y no hay suficiente aire. No hay suficiente de uno de los ingredientes, el oxígeno. ¿Qué significa esto? Quiere decir que se necesita la combinación apropiada de combustible y aire para que pueda quemar. La distancia entre los límites inflamables superior e inferior se llama el margen de inflamabilidad. Quiero hacerle una advertencia. Tenga en cuenta que cualquier aumento significativo en temperatura, presión o en la cantidad de oxígeno va a ampliar el margen de inflamabilidad. Entre más amplio sea el margen, más peligrosa es la sustancia. Aún gases que no se consideran inflamables pueden encenderse si la fuente de calor es suficientemente potente. Además del punto de inflamación y el margen de inflamabilidad, la temperatura de autoignición de una sustancia también determina el peligro de incendio que puede representar. Esta es la temperatura a la cual una sustancia se enciende por el calor únicamente, sin que haya una chispa o una llama. Tenga cuidado con sustancias combustibles o inflamables que estén cerca de cosas muy calientes, como tubería de vapor o un pedazo de metal recién soldado. Pueden estallar en llamas. Recuerde, entre más bajo sea el punto de inflamación, más amplio será el margen de inflamabilidad, y entre más baja sea la temperatura de ignición de una sustancia, más peligrosa es. Como la mayoría de gases y vapores inflamables no pueden verse, tienen unos peligros especiales. Veamos algunos de los que tiene que saber. Los gases y vapores más pesados que el aire actúan muy parecido a un líquido. Si derrama agua de un balde, se forma un charco a sus pies y corre hacia el lugar más bajo. Puede verlo claramente con este dióxido de carbono que corre hacia el lugar más bajo, como ocurriría con la mayoría de gases inflamables. Si tuviera un balde lleno de estos gases inflamables y usted lo derramara, estos gases harían lo mismo, permanecerían cerca del suelo y correrían hacia el lugar más bajo. Aquí es donde entra lo que se llama el retorno de la llama. Sabe que el balde está vacío porque derramó todos los gases, ¿no es así? No, como tampoco derramó todo el agua. Como ocurre con la pólvora que va a la mecha, los gases dejan un rastro por donde pasaron, un rastro que vuelve a donde está usted con el balde. Si alguien ahí abajo enciende un soplete o un cigarrillo y enciende los gases, el fuego regresará al balde o al origen aún desde 90 metros. Algo parecido puede ocurrir si los vapores han penetrado en su ropa. Aunque esté retirado del líquido en sí, no está retirado de los gases. Si llega a encender un fósforo, es una situación bastante seria. Los gases o vapores inflamables normalmente se encuentran en lugares bajos donde bloquean el aire. Revise todo lugar encerrado o bajo antes de entrar en él. No solamente existe el peligro de incendio, sino que es posible que pierda el conocimiento debido a la falta de oxígeno.
Cerciórese de que el equipo de prueba que use ha sido probado para ver si es exacto. Una indicación errónea podría ser mortal. Los recipientes de materiales inflamables nunca están verdaderamente vacíos, solamente si se purgan o se lavan para quitarle los gases. Esto incluye los carros tanque, los grandes tanques de almacenaje, los cilindros de gas y los recipientes de todo tamaño y forma. Si se coloca un recipiente vacío y que haya contenido una sustancia corrosiva encima de otro también vacío que haya contenido una sustancia inflamable, se está buscando un problema. Hasta aquí hemos usado la palabra explosión para significar un fuego que quema muy rápidamente, una reacción que ocurre en milésimos o millonésimos de segundo. Pero la explosión puede ser una liberación repentina de presión sin que haya fuego. Aún los gases no inflamables en recipientes pequeños pueden ser un peligro. Hay gente que ha muerto o ha sido seriamente herida por una lata como esta. Trate con cuidado todo lo que esté bajo presión y no ponga el cuerpo de por medio en caso de que se libere la presión repentinamente. Los que son soldadores saben que tienen que hacerse a un lado cuando abren una válvula un poco. Si el gas comprimido es inflamable, existe un peligro de explosión además de uno de incendio. Evite un tratamiento brusco, una caída, condiciones de mucho calor o mal uso, tal como un regulador incorrecto o un manómetro dañado. Piense que todo cilindro de gas comprimido es una bomba en potencia. Use un carrito de mano para mover los cilindros y asegúrelos. Hay algo que es muy importante cuando se manejan gases comprimidos. Cuando se liberan están fríos, helados, y pueden causar quemaduras graves en los ojos y la piel. Esta quemadura fue causada por los gases de un tanque de propano. Si trabaja con oxígeno también sabe que el contacto con toda grasa o aceite, no importa que tan poco sea, aún la grasa en la ropa o las manos puede causar una explosión. Si llega a ocurrir un incendio, hay unas cuantas reglas que se tienen que tener en mente. Primero, siempre que tenga la más mínima duda de que usted solo puede apagar el incendio, haga que alguien dé la alarma o notifique a los bomberos inmediatamente. Cada segundo cuenta. Muchos incendios graves han resultado porque alguien equivocadamente creyó que podía controlar la situación. Y segundo, si tiene que usar un extintor de incendios, cerciórese de que tiene el extintor apropiado. Si usa la clase que no es, puede empeorar el incendio. Si riega agua sobre líquidos inflamables, los va a esparcir en vez de apagarlos. Así. Utilice un extintor de clase B para líquidos inflamables. Y recuerde lo que ocurre cuando el agua entra en contacto con un metal combustible, tal como el sodio o el potasio. La mayoría de metales sumamente reactivos requieren extintores de clase D. Si tiene alguna duda sobre cómo combatir incendios cerca de la sustancia química con la cual trabaja, consulte la hoja de datos antes de que ocurra el problema. Oxígeno, calor, combustible. Aunque los tres ingredientes son necesarios para que ocurra un incendio, tenga en mente que un ingrediente fuerte en una de las secciones del triángulo puede compensar uno débil en otra. Un oxidante potente, tal como el oxígeno, puede aumentar las posibilidades de incendio, aun cuando el combustible no es uno de los más inflamables. Un combustible con un punto de inflamación bajo no requiere mucho calor ni oxígeno. Un gas que no sea inflamable puede quemar si la fuente de calor proporciona suficiente energía. Cuando estos ingredientes se juntan en una combinación peligrosa, es cuando comienzan los incendios. Siempre que trabaje o esté alrededor de estos peligros físicos, y lo está en casi toda su vida, tenga en mente que puede controlar muchas situaciones con solo conocer los posibles peligros y parándolos antes de que tengan la oportunidad de comenzar. Si comienzan, sepa cómo reaccionar, incluyendo cómo y cuándo salirse, y cómo y cuándo llamar a los profesionales. Soy Dave Brown por Teletrain.